¿Alguna vez han sentido que, tras años de construir una vida, lo que creían sólido se desmorona de repente, revelando una verdad que jamás imaginaron? Hoy, compartiremos la historia de una mujer que, al investigar las ausencias y excusas de su esposo, descubrió no solo una doble vida, sino una traición aún más profunda, que involucra a alguien de su propio círculo de confianza. Si esta historia te toca el corazón y te hace reflexionar sobre las complejidades de la vida, te invito a suscribirte al canal. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores. Me llamo Isabel, y esto es algo que nunca pensé que compartiría. Todo empezó en una tarde cualquiera, pero se sintió como el inicio de un terremoto. Estaba en el supermercado, comprando lo de siempre para la cena, cuando lo vi. Él estaba de pie junto a los productos lácteos, riendo. Y no era Ricardo, era Andrés, un colega de la oficina que siempre me había parecido amable, pero distante. Mi corazón dio un vuelco. Nuestros ojos se encontraron por un instante, una fracción de segundo que se estiró en una eternidad. Sentí un rubor subir por mi cuello, y mis palmas comenzaron a sudar. Él sonrió, una sonrisa pequeña y cómplice que me desarmó por completo. Me acerqué. Mis piernas se sentían extrañamente pesadas. «Andrés, qué coincidencia», dije, mi voz sonando más aguda de lo que pretendía. Él asintió, su mirada fija en la mía. «Isabel, qué sorpresa verte aquí». Su voz era suave, casi un susurro, y tenía un tono que nunca antes le había escuchado. El aire a nuestro alrededor parecía vibrar. Hubo un silencio incómodo, cargado de algo que no podía nombrar. Mis ojos se desviaron hacia el carrito, como si los plátanos pudieran darme una respuesta. Él dio un paso más cerca. «¿Todo bien por casa?», preguntó, y su mano rozó ligeramente la mía mientras ajustaba un paquete de leche en mi carrito. Fue apenas un toque, fugaz, pero sentí una corriente eléctrica recorrer mi brazo. Mi piel se erizó. Retiré mi mano rápidamente, casi sin pensarlo, como si me hubiera quemado. Sí, todo bien. ¿Y tú?». Mi voz temblaba un poco, y lo odié. Él solo sonrió de nuevo, esa misma sonrisa que guardaba un secreto. «Todo en orden. Me alegro de verte, Isabel». Se despidió con un movimiento de cabeza y se alejó por el pasillo, dejándome allí, con el pulso a 1000 por hora. Mi respiración era errática, y mi mente no paraba de repetir el roce de su mano. La vuelta a casa fue un blur. Conduje en piloto automático, las manos apretadas al volante, sintiendo el sudor frío en la nuca. La imagen de Andrés, su sonrisa, el toque de su mano, se repetían sin cesar en mi cabeza. Un nudo de angustia se formó en mi estómago, pesado y frío. Al abrir la puerta de casa, el silencio me golpeó. Era el silencio familiar, el que siempre había asociado con la paz de mi hogar, pero esa noche sonaba a vacío. Ricardo estaba en el salón, viendo la televisión, ajeno a todo. Su presencia, que antes me daba seguridad, ahora me parecía distante. «Hola», murmuré, casi sin voz. Él levantó la vista por un segundo, asintió y volvió su atención a la pantalla. No preguntó cómo me había ido el día, ni si me había demorado. Nada. Sentí un pinchazo agudo en el pecho. Dejé las bolsas de la compra en la encimera de la cocina. Mis manos temblaban un poco mientras sacaba los productos. Cada movimiento era lento, pesado. Sentía como si mi cuerpo se moviera por inercia, mientras mi mente corría a 1000 por hora. La culpa empezó a instalarse, densa y pegajosa. ¿Por qué ese encuentro con Andrés me había afectado tanto? ¿Por qué sentía esta punzada de algo que se parecía a la emoción o quizás a la prohibición? Mi respiración se volvió un poco más superficial. Fui al baño, me miré en el espejo. Mis ojos estaban dilatados, mis mejillas, un poco sonrojadas. Había algo en mi expresión que no reconocía, una mezcla de ansiedad y algo que me asustaba. Me lavé la cara con agua fría, intentando borrar lo que sentía. La cena transcurrió en silencio, interrumpida, solo por el sonido de los cubiertos y algún comentario aislado de Ricardo sobre las noticias. Sofía estaba en su habitación, estudiando. Me esforcé por mantener la compostura,
pero sentía la garganta cerrada, como si tuviera una piedra atascada. Cada vez que Ricardo me miraba, aunque fuera por un segundo, sentía un escalofrío. Me preguntaba si podría ver a través de mí, si de alguna manera notaría el temblor en mis manos, el pulso acelerado en mi cuello. Era una sensación horrible, la de tener un secreto dentro. Me senté en el sofá junto a Ricardo, pero había una pared invisible entre nosotros. Quise hablar, preguntar algo, lo que fuera, para romper el hielo y la tensión que solo yo sentía. Pero las palabras no salían, solo el silencio, que esa noche me parecía ensordecedor. Me dolía el pecho. La cama se sentía fría y vacía, a pesar de que Ricardo dormía a mi lado. Sus ronquidos suaves eran el único sonido en la oscuridad, un contraste brutal con el torbellino dentro de mi cabeza. Mis ojos estaban abiertos, fijos en el techo, pero no veía nada. Solo sentía la ansiedad, un nudo apretado en la boca del estómago. El reloj marcaba la 1 de la madrugada, luego las 2, y seguía sin poder conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Andrés aparecía. Su sonrisa, el roce de su mano, la corriente que sentí. Era como una película que se repetía sin cesar, torturándome. Mis manos comenzaron a sudar de nuevo. Me di la vuelta, intentando encontrar una posición cómoda, pero mi cuerpo estaba tenso, rígido. Sentía la adrenalina corriendo por mis venas, una energía nerviosa que me impedía relajarme. Era la culpa, lo sabía. De repente, mi teléfono vibró en la mesita de noche. El sonido me sobresaltó. Mi corazón dio un salto en mi pecho. Ricardo no se movió. Con la respiración contenida, estiré el brazo y lo tomé. La pantalla iluminó mi rostro. Era un mensaje de Andrés. Solo una palabra: hola. Mi cuerpo entero se tensó. El aire pareció escasear en la habitación. Miré a Ricardo, su perfil tranquilo en la oscuridad. Él no sabía nada. Mi pulgar se movió sobre el teclado, como si tuviera vida propia. ¿Debía responder? ¿Qué significaba ese hola? Mi mente estaba en blanco, excepto por la avalancha de sensaciones. Miedo, curiosidad, una punzada de algo prohibido. La habitación de repente se sentía pequeña, asfixiante. Me incorporé lentamente, apoyándome en los codos. Mi respiración era superficial y rápida. Sentía el corazón golpear con fuerza contra mis costillas, un tambor incesante en mis oídos. Volví a mirar el mensaje. Era tan simple, tan inocente, y sin embargo, contenía un peso enorme. Representaba algo que nunca había cruzado mi mente en 20 años de matrimonio. Una fisura. Mis dedos temblaban ligeramente mientras pensaba en la respuesta. Un simple hola de vuelta podría ser inofensivo, pero sabía que no lo era. Sabía que era el primer paso en un camino desconocido y aterrador. El nudo en mi garganta se apretó. Apagué la pantalla. La oscuridad regresó, pero mi mente seguía en alerta máxima. El mensaje de Andrés había encendido una chispa en la oscuridad de mi insomnio. Y ahora, el fuego interno empezaba a crecer. La tensión se había vuelto casi insoportable. La luz de la pantalla de mi teléfono parecía una baliza en la oscuridad de la habitación. Hola, una simple palabra, pero con el peso de un mundo. Mis dedos se posaron sobre el teclado, sudorosos, vacilantes. Ricardo seguía durmiendo, ajeno a mi tormento. Cada segundo que pasaba sin responder, la tensión aumentaba. Respiré hondo, tratando de calmar mi pulso, que golpeaba con fuerza en mis sienes. Sentía una punzada de curiosidad, una atracción extraña hacia lo desconocido. Era como si una fuerza invisible me empujara a cruzar una línea que nunca imaginé que siquiera existiera. Finalmente, mi pulgar se movió. Escribí: hola, Andrés. ¿Todo bien? La respuesta, tan trivial, se sintió como una declaración de guerra contra mi propia conciencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La respuesta llegó casi de inmediato. Pensé en ti después de verte hoy. Fue una sorpresa agradable. Mis ojos recorrieron las palabras una y otra vez. Sorpresa agradable. La misma sensación que yo había tenido, mezclada con una culpa que ahora se hacía más densa. Mi cuerpo se tensó aún más.
Sentía el calor subir por mis mejillas. La habitación, antes fría, ahora parecía sofocante. La idea de que él también había pensado en mí, después de un encuentro tan breve, era perturbadora y extrañamente emocionante. Escribí, casi sin pensarlo. También fue una sorpresa verte. No esperaba encontrarte allí. Intenté mantener la conversación casual, pero mis dedos temblaban. La informalidad de los mensajes de texto hacía que todo se sintiera más íntimo, más peligroso. A veces el destino nos pone en el camino de personas inesperadas, ¿no crees? Llegó su respuesta. El mensaje me heló la sangre y al mismo tiempo me encendió por dentro. Destino. Esa palabra cargaba un peso enorme. Mi mente comenzó a proyectar escenarios, imágenes que me avergonzaban. El roce de su mano, su sonrisa. Sentía que cada latido de mi corazón era una traición. La culpa me estaba consumiendo por dentro, pero una curiosidad insaciable me empujaba a seguir. Tal vez, respondí. Una palabra corta, evasiva, que no reflejaba el caos que sentía. El dilema se hacía más profundo. Sabía que esta conversación era un punto de no retorno, que cada mensaje me alejaba más de la vida que había conocido. Entonces llegó el último mensaje de la noche, el que selló mi destino. Me gustaría verte de nuevo, Isabel. ¿Mañana por la tarde? La pregunta resonó en mi mente. Mañana. La posibilidad de un nuevo encuentro. Mi respiración se cortó. El clímax estaba por llegar. La oscuridad de la noche se sentía más densa, cargada de una electricidad palpable. La cama estaba fría, y yo sentía el cuerpo ardiendo. Mis músculos estaban tensos. Cada fibra de mi ser vibraba con una mezcla de miedo y una excitación prohibida. Me levanté sigilosamente, como un fantasma, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Ricardo seguía en su sueño profundo. La decisión ya estaba tomada. Había respondido sí al mensaje de Andrés. La simple palabra había sido un torbellino de emociones, una entrega a algo que no podía controlar. Me acerqué a la ventana. La calle estaba en silencio. Solo la luz de una farola iluminaba el asfalto mojado. Mi corazón latía con una fuerza brutal, retumbando en mis oídos. Sentía una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando. La ansiedad se había vuelto casi física, una carga pesada sobre mis hombros. Tomé mi teléfono. No sabía por qué. Solo sentía la necesidad de la conexión, de la confirmación de lo que estaba a punto de suceder. Deslicé el dedo por la pantalla y lo vi allí, el nombre de Andrés. Le envié un mensaje, apenas un murmullo digital. Estoy aquí. No pasó ni un minuto cuando vi una luz de coche girar en la esquina. Era él. Mi respiración se detuvo por completo. Las manos me sudaban de forma incontrolable y sentí que las piernas me flaqueaban. El momento había llegado. Bajé las escaleras con una lentitud tortuosa. Cada escalón un peso. Abrí la puerta de casa. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro. Andrés estaba allí, de pie junto a su coche, mirándome. Su figura, bañada por la tenue luz de la calle, parecía irreal. Nos quedamos en silencio. Solo el sonido de mi respiración acelerada llenaba el vacío. Mis ojos se encontraron con los suyos. No había palabras, solo una comprensión tácita de lo que estaba a punto de ocurrir. Sentí un hormigueo en mis labios. Él dio un paso hacia mí, luego otro. Mi cuerpo estaba inmóvil, como si estuviera anclada al suelo. La distancia entre nosotros se acortaba, y cada centímetro era una tortura y una promesa. Mi mente estaba en blanco, solo las sensaciones existían. Cuando estuvo frente a mí, levantó una mano. Dudó por un instante, y luego su pulgar rozó mi mejilla, suavemente, casi imperceptiblemente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Era un toque prohibido, cargado de una intimidad que nunca había sentido. Sus ojos, oscuros en la penumbra, se fijaron en los míos. Se inclinó lentamente, y mis ojos se cerraron. El aliento se me cortó en la garganta, y luego, sus labios se posaron sobre los míos.
Un beso, suave, incierto al principio, y luego, con una intensidad que me hizo perder el equilibrio. El clímax había llegado. El beso duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Cuando nos separamos, el aire alrededor de nosotros vibraba, cargado de una tensión que era casi dolorosa. Mis labios, aún hormigueando por su toque, estaban secos. Mis ojos se abrieron lentamente, y lo vi allí, tan cerca, su aliento cálido en mi rostro. Hubo un silencio profundo, solo roto por el latido desbocado de mi corazón. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. No había palabras, solo una conciencia abrumadora de lo que significaba ese acto. La traición se había materializado. Andrés me miró a los ojos, una mezcla de culpa y algo más, algo parecido al arrepentimiento, en su mirada. No dijo nada, solo un asentimiento casi imperceptible, como si estuviéramos en un acuerdo tácito. El momento había pasado. Me di la vuelta lentamente. Mis piernas se sentían como gelatina. La puerta de mi casa parecía estar a kilómetros de distancia. Cada paso era una lucha, como si estuviera cargando un peso invisible. Sentía el cuerpo pesado, exhausto, pero al mismo tiempo, una energía nerviosa me recorría. Entré en casa, cerrando la puerta con el mayor sigilo posible. La oscuridad de mi hogar me envolvió, y sentí un escalofrío. Subí las escaleras en silencio. Cada crujido de la madera era un recordatorio de mi secreto. Mi respiración era superficial, agitada. Me metí en la cama, junto a Ricardo, que seguía durmiendo profundamente. Su presencia, antes reconfortante, ahora me parecía extraña, casi ajena. Me giré, dándole la espalda, intentando alejar la imagen de Andrés, el sabor de sus labios. Una mezcla de emociones me invadió. Culpa, una culpa amarga y helada que me corroía el estómago. Pero también había una extraña sensación de alivio, como si el acto de cruzar la línea, de concretar lo prohibido, hubiera liberado una tensión acumulada. Mis ojos permanecieron abiertos en la oscuridad. Ya no había insomnio ansioso, sino una quietud perturbadora. El futuro se presentaba como un abismo, incierto y lleno de consecuencias. ¿Qué significaba esto para mi matrimonio? ¿Para mí? La noche, que había comenzado con una simple compra en el supermercado, terminaba con mi vida completamente alterada. Me sentía en un nuevo estado, una persona diferente, vulnerable, sí, pero también con una extraña sensación de haber despertado a algo que había estado dormido durante mucho tiempo. La mañana traería nuevas preguntas y el inicio de un camino que no sabía a dónde me llevaría.